Y en el capítulo de hoy vamos a tener un tema supremamente interesante y son esas reservas que usted como extranjero tiene que tener cada vez que hace una inversión inmobiliaria dentro de Estados Unidos. No se pierdan este video porque ustedes van a saber de qué estamos hablando. Bienvenidos a todos a la billetera del inversionista. Hoy tenemos a Cindy, ustedes lo vieron en el capítulo anterior, estuvimos compartiendo con ella esos requisitos de los clientes o los inversionistas del extranjero cada vez que van a invertir en Estados Unidos. Estuvimos hablando un poco de todos esos requisitos, esas preguntas que se hacen ellos, así que si usted se perdió el capítulo anterior, les invito a que vayan porque fue de mayor provecho para cada uno de ustedes. Ustedes se van a... Eso es un manjar, mejor dicho, cuando hablamos así de cosas deliciosas. Ustedes van a decir, wow, qué información tan valiosa dieron Cindy y Wilmar en ese podcast. Cindy, bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí, de verdad, compartiendo con cada uno de nosotros. Hoy este tema va a estar genial. Sí. Esas reservas. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, Wilmar, gracias por tenerme aquí nuevamente, por recibirme y bueno, pues... Es muy chévere poder darle información valiosa a los clientes. Cindy, algo muy importante y antes de entrar en materia, en el capítulo anterior hablamos sobre esos requisitos, el cómo debe traer el dinero un inversionista, cuáles eran los requisitos básicos, porque el dinero tenía que salir de las cuentas de ellos y estar un tiempo prudente para solicitar un préstamo hipotecario. Algo que tú quieras referenciar en este momento para que ellos vayan al capítulo anterior y lo puedan ver, los que no lo han visto. Claro que sí. Bueno, básicamente quiero quitarles como los mitos a los clientes y como tantos frenos o dudas que tienen para poder invertir, porque seguramente pensarán, es muy difícil, ¿cómo le van a prestar a un extranjero? Va a ser muchos requisitos, van a exigir muchas cosas y definitivamente no, como siempre yo lo digo, los préstamos para extranjeros son mucho más sencillos que los préstamos para un cliente local, que nuestro banco trabaja los dos y realmente es mucho más fácil el proceso. A mí me encantan los préstamos extranjeros porque son mucho más sencillos, los requisitos son rápidos, o sea, el que tiene puede comprar fácilmente. Entonces ya ese es el requisito básico. Que es tener su down payment, su pathway, su cuota inicial, como lo conocemos, el 30%, tener su dinero para los gastos de cierre y también tener las reservas. Ese es el tema. Esto me llama mucho la atención, Cindy, porque cuando yo empecé en el mundo inmobiliario, de hecho yo no tenía conocimiento de las reservas. Y cuando un banco me empezó a hablar de reservas, yo también quedé, no entiendo qué significan las reservas. A mí nunca me habían dicho que para comprar una propiedad tenía que tener unas reservas aparte del down payment, o sea, la cuota inicial, que dependiendo del tipo de propiedad, eso lo hablamos en el capítulo anterior, dependiendo del tipo de propiedad, usted califica hasta, puede ser con un 25% de cuota inicial o hasta un 40%, o depende del proyecto que usted haya invertido, porque hay unos hasta que le piden un 50%. Los gastos de cierre también, Cindy, que son muy importantes para el proceso. Y en este punto siempre evaluamos que cuando se solicita un crédito hipotecario, el gasto de cierre es aproximadamente un 6%. Y yo quiero que tú me hables un poco de eso antes de entrar en materia. ¿Por qué es el 6%? Bueno, es un rango. Los gastos de cierre son aproximadamente entre el 4 y el 6%, pero varía. Varía, depende de la propiedad, varía, depende de los taxes de la propiedad, varía, depende del seguro de la propiedad, de la asociación, o sea, y varía, depende de muchos factores. Entonces no siempre va a ser el mismo. De pronto un amigo le dijo, a mí me cobraron menos, a mí me cobraron más, pero varía porque todos los casos son diferentes, las propiedades son diferentes, la ubicación es diferente, la asociación. Entonces es un rango y no se puede dar como números precisos, sino solamente hasta el final. Entiendo. Si yo compro una propiedad en cash, ¿puede variar ahí? Sí, también. Sí, también influye mucho el tema de título, de abogados. Entonces, tiene muchos factores que pueden variar, como el tema de los gastos de cierre. Gracias por dejármelo saber, porque de hecho eso no lo hablamos en el capítulo anterior y era algo que es interesante
que la persona sepa de dónde sale el porcentaje de los gastos de cierre. Claro, a qué corresponde. Qué varía, claro, sí. y qué varía porque lo que tú dices, a unos le sale un poco más económico, a otros más alto, pero todo depende del tipo de propiedad y bueno, muchas cosas que se van evaluando cuando ya llegamos al punto de que esta es la propiedad que quiero y ahí ya se hace como un balance de todo lo que es el gasto de cierre. Sí, ¿Okay? así Cindy, es. de entremos en materia, vamos a hablar de esas reservas, las benditas reservas que a veces tenemos clientes. Entonces, y me ha pasado mucho que tenemos clientes que están muy a ras, ¿ok? Entonces, claro, llegan con un asesor inmobiliario, bueno, me voy a comprar una propiedad, ¿cuánto debo tener? $100,000, incluidos los gastos, un ejemplo, incluidos los gastos de cierre, y cuando tú giraste los 100,000 y es una persona que está muy a ras y el banco le dice, bueno señor, vemos que ya tiene su cuota inicial, vemos que ya tiene sus gastos de cierre, ahora quiero decirle que debe tener unas reservas. Y muchas personas se han perdido negocios o muchos realtors por no comunicar esto al inversionista, porque es muy importante y es un dinero que, por ejemplo, Cindy, cuando estamos hablando de inversionistas colombianos, llámese 10,000, 15,000, 20,000, a veces $50,000, convertirlo a la moneda de nosotros, eso es plata y no se contemplaba desde un inicio. Entonces, quiero que me cuentes cuáles son esas reservas y yo te voy a hacer unas preguntas que también, con base a los años que tenemos de experiencia, son esas preguntas básicas que siempre nos dicen a través de esto, y es: ¿cuál es el monto típico de reservas que un inversionista extranjero debe tener al solicitar un crédito hipotecario, Cindy? Bueno, las reservas es un tema muy sensible que muchos bancos no quieren tocar sino hasta el final. Y es muy importante ser muy honestos con el cliente desde el principio, porque lo que tú dices, ya la gente está segura de que tiene su down payment, tiene sus gastos de cierre y que ya, listo, voy a cerrar y voy a dar todo mi dinero para comprar mi propiedad. Y resulta que cuando va a ser el momento del cierre, el banco siempre va a exigir unas reservas. Que las reservas básicamente lo que garantiza es que el cliente va a poder tener el pago mensual de los próximos 6 meses, a veces 12 meses, 3 meses, depende del perfil del cliente. Sí. Entonces, si tenemos un cliente, como tú dices, que está muy al ras, pues muy seguramente le van a pedir un poquito más de reservas. Porque el banco se está dando cuenta que, bueno, el cliente se está quedando sin dinero. Si algo pasa, si no renta la propiedad, inmediatamente se la entregan. ¿Cómo va a pagar el mortgage? Entonces el banco se tiene que asegurar de que el cliente tiene una reserva, como lo dice su propia palabra, para poder cubrir los próximos pagos mensuales del mortgage. Entonces es muy importante que el cliente sepa eso, que se le va a pedir mínimo unos 6 meses de reservas, como lo más común que se pide a los clientes, pero en muchos casos se piden hasta 12 meses también. Wow. Entonces es muy importante que el cliente sepa que no solamente debe tener su down payment, sus gastos de cierre, sino también debe tener su reserva. Ok, esta reserva yo quiero que tú me cuentes, ¿es del valor total de los gastos que tiene la propiedad o solamente los toman del interés y capital que tiene que pagar el inversionista al banco? Me explico, si la propiedad, por ejemplo, tiene el 1.4 de taxes, lo dividen por 12, que es el año, y lo meto en mi mortgage, el seguro, el HOA o la administración, ¿esto también está entre las reservas o el banco a qué le llama la reserva? Sí, bueno, digamos que el pago mensual, el mortgage que el banco cobra mensual para cada préstamo incluye los taxes, incluye el seguro, incluye la asociación. Okay. Entonces, dentro de todo ese pago, digamos, tenemos una propiedad que costó 300,000 y su pago mensual son 1,900. Esos 1,900 está incluido el pago de la deuda, los intereses de la deuda, el seguro y los taxes. Okay. Y se me olvidó la asociación también. Okay. Entonces, todo eso abarca el pago mensual. Entonces, en base a eso, el banco hace una proyección,
el sistema arroja un valor de lo que deberían ser las reservas. Pero abarca todo, porque mes a mes vamos a pagar. Tenemos que pagar taxes, tenemos que pagar seguro. Se abarca el 100% de lo que son los gastos de la propiedad. Entonces ese se evalúa que si yo tengo un gasto total de la propiedad de $2,000 mensual, ese es el valor que el banco me va a pedir 6 meses de reserva. Sí, correcto. Puede variar, depende de muchos factores, pero digamos que es un cálculo que yo puedo hacerme como cliente. Si mi pago mensual me va a quedar de $2,000, pues yo debo tener una reserva de 6 meses para esos $2,000. Es decir, tengo que tener $12,000. Entonces, eso es como lo que yo tengo que tener pensado como cliente y proyectarme a poder guardar eso. Puede que se use, puede que no se use, pero es lo que el banco pide. El banco no te los va a pedir, no los va a coger, no los va a usar en el cierre, no lo va a usar para ninguna transacción, solamente quiere verlo y quiere asegurarse de que tú tienes cómo suplir de pronto esa necesidad en caso de que no pude rentar, en caso de cualquier otra cosa que se genere con la propiedad. Cindy, hay maneras de que el inversionista no demuestre estos gastos de cierre. O sea, hay programas que de pronto digan, bueno, si se va con este programa, una tasa de interés más alta, no necesitas demostrar los gastos de interés, las reservas. Bueno, no, generalmente el banco pide eso por lo mismo que te digo. Para un préstamo extranjero, pues la única manera que tiene el banco de asegurar que el cliente va a pagar el mortgage es a través de la renta. Entonces ellos se aseguran de que el cliente pueda tener de pronto otros ingresos o pueda tener un dinero suficiente para cubrir este monto. Entonces sí es muy importante tener esas reservas. Si yo tengo una propiedad, si yo tengo un vehículo, un carro, puedo asumir que eso podría ser parte de una reserva, pues es un dinero que tengo en un bien inmueble. ¿Entraría como parte de reserva? No, definitivamente no. Y nos llegan muchos casos como estos, cuando el cliente ya ha dado todo lo que tiene y dice, bueno, tengo una casa, tengo un vehículo, tengo un negocio, tengo cualquier otro tipo de propiedad y puedo usar esto de reservas. Pues definitivamente no es algo que el banco acepte como reservas. Tiene que estar el dinero en su cuenta y ser demostrable, al igual que el down payment y el demás. Ok. ¿Por cuánto tiempo deben mantenerse estas reservas en la cuenta del inversionista antes y después de un cierre del préstamo? Bueno, por lo menos tiene que estar 2 meses antes, que es como los requisitos que pedimos para poder dar la preaprobación. Y también debe estar por lo menos después, 1 o 2 meses después del cierre. Porque es muy importante que en el cierre el banco, el cliente pueda demostrar que en su cierre, pues, que tenga todavía el dinero ahí y que pues puede usarlo para cualquier eventualidad. Entonces sí es muy importante que lo tenga. No es necesario que lo traiga a los Estados Unidos, que lo transfiera a la cuenta de Estados Unidos, como sí se debe hacer con el pago inicial y con los gastos de cierre. Con las reservas no hay necesidad, lo puede tener en el banco de su país y no tiene que transferirlo, pero sí tiene que demostrar que está ahí. Yo he escuchado, Cindy, con otros bancos que han dicho que tal cual como tú lo dices, puede tenerlo allá y acá, pero muchos bancos también dicen, no, las reservas tienen que estar dentro de Estados Unidos y una vez se cierre, si quieres la puedes devolver. En el caso tuyo y My Mortgage, que es el banco que tú representas, está también esta oportunidad de que, o sea, que también te digan tiene que estar en Estados Unidos, o como tú acabas de decir, 100% lo podemos hacer las reservas mostrándola, por ejemplo, en Colombia, en pesos colombianos. Exacto, sí, nosotros como banco, como My Mortgage, no exigimos que el dinero esté en los Estados Unidos, que hagan como ese movimiento y esa transacción, no, sino la pueden tener en su país. En este caso, como es el ejemplo, puede estar en Colombia, puede estar en pesos y nosotros obviamente hacemos la conversión y calculamos que corresponda a lo que se requiere para las reservas. Muy interesante, me gusta ese punto. ¿Varía el requisito de reserva según el tamaño del préstamo o el tipo de propiedad? Me refiero si es residencial, comercial, lo mismo que hablábamos en el anterior capítulo, townhouse, condotel. ¿También tiene una variación en ese sentido? Sí, digamos que los préstamos son para propiedades residenciales, como los dijimos, pero varía mucho las propiedades residenciales. Entonces hay
casa familiar, hay condo, hay bueno, mucho tipo de propiedades multifamiliares, pero varía, por supuesto, sí, el tema de las reservas, porque entre mayor valor tenga la propiedad, pues más alta va a ser las reservas que debo tener en mi banco. Entonces sí varía eso. Claro, porque va dependiendo también el valor del préstamo y el préstamo para una propiedad, por ejemplo, si es de 300, el préstamo son 200, pero es una propiedad de $2 millones, pues el préstamo ya va a ser más de 1.5, entonces claro, ahí varía. Yo creo, Cindy, y gracias nuevamente por hablar de estos temas, porque sabemos que el inversionista muchas veces cae en el error de no tener un buen asesor inmobiliario que le cuente que hay unas reservas que necesita al final, y esto pasa mucho. El dolor de cabeza puede llegar, es para el inversionista que está muy a la ras de la inversión, que está sacando su capital de la venta de su única propiedad que tiene en el extranjero, la quiere poner acá, y definitivamente al momento de hacer este tipo de cuentas, pues no nos cuentan que hay unas reservas que sí o sí debemos tenerlas, y por eso empieza un tipo de estrés, porque finalmente el banco te las está exigiendo porque no quiere tener problema en que de pronto no se rentó la propiedad en los 2 primeros meses, por lo menos que tú tengas de dónde cubrir esos 2 meses, que para eso son las reservas. Eso es lo que quiere el banco tener en cuenta al momento de que usted haga una inversión. Sí, así es, no hay cosa más que dé más seguridad al cliente, y es estar seguro, es tener sus cuentas claras desde el inicio, saber quién necesita y también decir puedo o no puedo, ¿cierto? Porque pues es muy importante no llegar a hacer todo el proceso, y también no es bueno que se convierta en lo que tú dices, como un dolor de cabeza, como algo estresante, porque realmente este proceso es muy sencillo, los requisitos son muy fáciles y no tiene por qué convertirse en eso, sino que si nos asesoramos por medio de un buen realtor como tú, en este caso, que pueda darle a los clientes los números, que pueda, obviamente nunca va a ser exacto, pero sí algo aproximado, que el cliente no diga como no sabía esto, no me lo dijeron desde el principio, sino que pueda tener plena certeza que está haciendo un buen negocio y que sabe lo que va a invertir. De acuerdo. Cindy, gracias nuevamente. Yo creo que volvemos a decir, esto es valor para cada uno de los inversionistas que nos está escuchando. Cuando usted va a tomar la decisión ya de invertir, ya va a tener el conocimiento, el por qué y de dónde provienen las reservas, que esto es supremamente primordial para el banco para ya aprobar tu crédito hipotecario. Entonces, gracias Cindy nuevamente por estar en nuestro programa. A todos los que nos están viendo, síganos en las redes sociales. ¿A ti cómo te consiguen, Cindy? ¿Tienes redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy en Instagram, me pueden buscar como Cerruis Business. Sí. Entonces ahí estoy, también subo mucha información de valor acerca de préstamos, proyectos también. Entonces ahí pueden seguirme. Señores, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartan estos videos que definitivamente ustedes pueden ver que le puede servir a otra persona, chicos. Esto es valor para cada uno de ustedes, y definitivamente tenerles todo este contenido les va a ayudar a ustedes a tomar la mejor decisión. Gracias, Cindy, nuevamente. Wilmar, nos vemos pronto. Bye, bye. Saludos.